a Peruanos al Bicentenario. Hoy conversaremos con un cajamarquino cuya tenacidad y trabajo puso al Perú en los ojos del mundo y reescribió la historia. Un amante y protector de nuestra cultura, este arqueólogo con más de 45 años de servicio lideró el equipo que en julio de 1987 descubrió las tumbas reales de Zipán. Soy Alejandra Puente y hoy tengo el honor de conversar con uno de los arqueólogos más importantes del continente, el peruano al Bicentenario, Walter Alba. Es el responsable de uno de los hallazgos más importantes del siglo XX, el invaluable descubrimiento de las tumbas reales de Zipán en Lambayeque, que permitió desentrañar las más profundas incógnitas de la cultura moche. Nació el 28 de junio de 1951 en Contumasá, un pequeño pueblo de la Sierra de Cajamarca. Los primeros años de su infancia fueron esenciales para marcar su personalidad. Con el pasar de los años, pese a la esperanza de la familia de que lleve la carrera de ingeniería, decidió tomar su propio rumbo, rescatar la historia de nuestros antepasados. Gran parte de su vida, Alba realizó grandes trabajos dedicados a la arqueología. Desde 1977 hasta el 2002 fue director del Museo Brüning de Lambayeque, que llegó a convertirse en uno de los más importantes centros de investigación y difusión arqueológica del Perú. Descubrió el complejo arqueológico de Poroporo en Cajamarca, los murales de Úcupe en el Valle de Saña y en 1987, junto a su equipo, presenta el descubrimiento más valioso del antiguo Perú, la tumba del gobernante mochica, el señor de Zipán, marcando un hito en la historia mundial y despertando el interés e inversión por nuestra herencia cultural, llevando exposiciones por Europa, Asia y América. Sus incansables gestiones permitieron la conservación y protección de los bienes de Zipán. Creó 2 museos dedicados al gran hallazgo, convirtiéndose en el punto turístico más resaltante del norte e impulsando su economía. Recibió la distinción del primer grado del Libertador Simón Bolívar de la Universidad Nacional de Trujillo y el Instituto Arqueológico Alemán. Fue condecorado con la Orden del Sol por el gobierno peruano y la Medalla de Honor del Congreso de la República. Recibió el premio Esteban Campodónico por las más de 4 décadas de labor ininterrumpida al servicio del país. Tiene 7 honoris causa de diversas universidades. Recibió las palmas magisteriales en grado de Gran Amauta. Tenaz enemigo del tráfico del arte precolombino, amante e impulsor de la cultura moche, uno de los más importantes arqueólogos de América Latina. Walter Alba es sin duda alguna un peruano al Bicentenario. Soy Alejandra Puente y en este programa vamos a conversar, como ya se lo habíamos mencionado, con Walter Alba, arqueólogo que le ha dedicado toda una vida a nuestro país, a preservar su historia, a revalorarla, a colocarla en el mapa del mundo. Tengo el honor de saludarlo hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Alejandra, buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento por considerarme este grupo de peruanos que estamos en el Bicentenario. Es para mí un honor. Muchas gracias por considerarme. Bueno, y cómo no hacerlo, ¿no? Luego de esta trayectoria en la que nos ha ayudado a todos a redescubrir y a mirar al Perú de otra manera. Pero queremos empezar este programa, como siempre lo hacemos, preguntándole, ¿qué es para ti el Perú? El Perú, para mí, es un privilegio y una responsabilidad a la vez. Un privilegio porque hemos nacido en un país con una diversidad geográfica, con un potencial humano extraordinario, multirracial, pluriétnico, en fin, tenemos un privilegio de un país que está en construcción, un país que tenemos también la responsabilidad de asumir, conseguir transformación para hacerle una nación pujante. Walter, tú eres cajamarquino, naciste en un pequeño pueblo en la Sierra de Cajamarca que se llama Contumasá. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia? Maravillosos recuerdos, porque
es la capital de una provincia de Cajamarca. Y bueno, esas primeras vivencias de mi niñez fueron las que marcaron mi personalidad. Un pueblo donde desde niño nos enseñaban dos temas importantes: a ser creativos. En la escuela era obligatorio saber componer poesías, escribir, desarrollar alguna actividad artesanal. Entonces, además un pueblo donde había una efervescencia intelectual extraordinaria, ¿no? Poco antes que yo nazca era un pueblo donde tenía dos periódicos, apenas tenía un poco más de 3.000 habitantes y tenía dos periódicos. La gente se interesaba mucho por la cultura, por la educación. Tuve en mi familia muchos políticos y su preocupación siempre fue la educación. Entonces, ese pueblo hecho de mitos, de relatos maravillosos, de leyendas, fue forjando en mí esa pasión por lo que significa nuestro pasado, nuestro futuro, un presente lleno de personajes de una calidad humana y además de una capacidad creativa tan grande, ¿no? Ahí con Tomasá todos leen poesía, todos escriben, hasta los lugares más recónditos del pueblo tenían un nombre poético, ¿no? El Bosque del Amor, la Peña de los Desesperados, las abuelas contaban historias, es decir, ¿Y de todas dónde las crees? cosas que forjan tu imaginación. ¿Y de dónde crees que surgió esa personalidad, ¿no? O esa inclinación de la gente en Contumasá por la poesía, por esa sensibilidad por el arte. ¿Por qué crees que era así? No, no se repite, digamos, en todos los lugares del país. Yo creo que la gente del lugar han sido siempre muy inclinados por la política. Es una provincia que tiene ya cerca de 120 años de creación. Somos una provincia de pequeños y medianos agricultores y toda la gente lo primero que pensaban era poner a sus hijos en el colegio, llevarlos a la universidad. Y yo recuerdo en mi familia tenía abuelos y bisabuelos que habían ido a estudiar a Trujillo en la universidad. Toda su preocupación era forjar un profesional y forjar gente integrada en su edad y en la política. Y en tu familia mencionaste que también habían varios políticos, personas interesadas por la cultura. ¿Qué rol cumplieron tus padres en este proceso? ¿Ellos te criaron también con este tipo de expectativas? ¿Qué querían ellos para ti cuando eras niño? Bueno, mi padre es todo lo contrario, mi padre fue una excepción, porque él era más una persona inclinada a las matemáticas, a la ciencia, y siempre quiso que yo fuera un ingeniero. Pero en el resto de mi familia todos han sido educadores, la gran mayoría, políticos, abogados, y, y también por otro lado, gente del campo, ¿no? Mi abuelo era un ganadero y en fin, esa mezcla maravillosa de gente intelectual, pero también gente muy proclive a las aventuras, ¿no? Claro. Y el rol de tu mamá en tu educación, ¿no? Quien entiendo que aún te acompaña y está contigo con 95 años. ¿Qué tan importante fue, digamos, su presencia a lo largo de tu desarrollo? Mi madre fue una mujer maravillosa, nos quería por igual, por supuesto, somos 4 hermanos, pero yo era el primogénito, entonces tuve la suerte pues, de ser el engreído de la familia. Ella siempre se preocupaba por mí y bueno, siempre quiso que yo fuera lo que a mí me gustaba ser. Y me gustaba dos cosas, ¿no? Escribir,
En años de juventud escribí poesía, frecuentaba grupos literarios, pero un día decidí, porque mi pasión por la arqueología también era muy fuerte, por el pasado, por descubrir esta parte aún ignota de lo que fue el pasado, ¿no? Esos relatos que me hablaban de los gentiles, un poco diferentes, de mi madre hablando de un imperio maravilloso, pero a su vez ella siendo una mujer tan, diríamos, tan occidental, que admiraba a los incas. Entonces, esas son las cosas que a su vez aparentemente son contradictorias, pero que son parte de esa realidad y que forjaron en mí esa preocupación por encontrar nuestra realidad, nuestra esencia de peruanos. Claro, qué importante es que nuestros padres nos inspiren ese amor por el Perú y por conocer nuestra historia. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver queremos hablar también de aquellas cosas que motivaban tu imaginación e impulsaban, ¿verdad? Ese hambre por el descubrimiento de nuestro país. Ya volvemos. Muchas veces cuando conversamos con peruanos al Bicentenario nos damos cuenta que lo que ocurre más adelante en sus vidas tiene un origen en su infancia o lo soñaron cuando eran niños, y en el caso, me parece, de nuestro invitado de Walter Alba no fue distinto. Walter, ¿de dónde salió, crees tú, en ti este sueño por conocer o por descubrir estas aventuras, esta historia del señor de Zipán? ¿Recuerdas algo de niño que te podría haber, no sé, acompañado a lo largo de tu vida para lograr este descubrimiento? Bueno, los relatos de la abuela materna eran extraordinarios, ¿no? Mi abuela era una persona que nunca fue al colegio, pero tenía una imaginación y una capacidad de repetir historias que era una mezcla de mitos andinos, mitología griega, los cuentos de mil y una noche, interminable. Cada noche podía contarme 2 o 3 historias diferentes, y por supuesto estaban ahí las famosas historias de los gentiles que vivían en las cuevas, la leyenda de Tantarica y Juan, que era una leyenda muy conocida en mi pueblo, ¿no? De un príncipe que se llamaba Juan, que vio una laguna y una princesa que se enamoró, las historias clásicas que se llama Tantarica. Entonces, esas son las historias que te hacen imaginar cómo pasado de esta gente nativa que tenía casi todos esos sentimientos tan humanos y que te hace pensar en imágenes de personajes. También te gustaba leer muchas por supuesto, que estimulaban seguramente sí, tu imaginación. Bueno, una de las historietas es justamente la historieta del descubrimiento de la tumba de Pacal, también unos grandes hallazgos arqueológicos de América por el arqueólogo Rus en México, y que cayó en mis manos cuando yo tendría aproximadamente unos 9 años. Ya vivía en Trujillo y, bueno, como todo chico en mi época era un fanático de las historietas y me gustaba leerlas todas. Entonces ahí había la historieta del descubrimiento y la conservo todavía. Y había una parte donde después de descubrir esta fabulosa tumba con todos los avatares de por medio, Rus sube a lo alto de la pirámide y dice, es un día histórico. Y las palabras que yo también cuando descubrimos Zipán, me subí a la pirámide con un chero y repetí la misma frase, es un día histórico. Sabías que habías descubierto a tu propio señor, ¿verdad? A tu propio rey histórico. ¿Quién te motiva a iniciarte en la arqueología, ¿no? ¿Y qué figura, qué personaje en tu vida te guió por ese camino?
Cuando llegamos a Trujillo tenía yo 9 años, que nos trasladamos ya a vivir a Trujillo definitivamente, al lugar donde trabajaba mi padre. El único amigo, uno de los poquísimos amigos de mi padre, que era un hombre muy callado, muy reservado, fue Don Marías. Él era un arqueólogo, un precursor de la arqueología en el norte del Perú, el fundador del Museo de la Universidad de Trujillo, y era un hombre con una paciencia infinita y con un amor por el mundo muxica que me mostraba a través de sus dibujos. Las vasijas no eran personajes del pasado, que eran los retratos, las expresiones de un pueblo con hombres, con gentes. Su casa era un verdadero museo y un aula donde aprendí lo primero de arqueología, entender que el pasado no son ruinas, son restos materiales. El pasado es la historia de hombres que generaron un lugar. Yo creo que Max Díaz es mi mentor. Max Díaz es la persona que forjó mi vocación siendo un niño y que para mí guardo una inmensa gratitud. Bueno, y tu padre, siendo ingeniero, seguramente le gustaban estos temas como hobby, pero ¿cómo reaccionó cuando tú le mencionaste tu intención de ser arqueólogo y de dedicarle tu vida a la arqueología? Bueno, con preocupación, hay que decirlo, porque él pensaba que los arqueólogos se van a morir de hambre, en ese país a nadie le da trabajo. Es un poco casi como ser un poeta, ¿no? No sabes en qué vas a trabajar, no es vivir escribiendo poesía. Era una idea de que los arqueólogos eran una mezcla de románticos, soñadores, y que bueno, iba a vivir difícil en la vida. Y ya cuando vio que comencé a trabajar, por supuesto que el entusiasmo también me preguntaba mucho por los trabajos de campo, pero él también por cierta culpa, porque era un aficionado a buscar minas y me llevaba al campo, y entre buscar minas y, y conocer la geología, y conocer el pasado, hay muchos acercamientos. Entonces, al final, creo que mi padre, a pesar de su preocupación, entendió que era mi vocación y que no podía retirarme de eso. Al final me ayudó mucho. ¿Y cuál fue tu trayectoria en este sentido, ¿no? Tú te abocaste desde el primer día a explorar, a buscar espacios donde pudieras encontrar nuevos hallazgos. ¿Cuál fue tu camino mientras te forjabas como arqueólogo? Bueno, desde los 13, 14 años comencé a salir al campo a recoger fragmentos y también pues me ofrecían algunos huaquitos. Yo por supuesto con mis propinas lo pagaba y tenía una pequeña muestra ahí en mi casa, pero era por mis amigos del barrio. Vi una persona extraña que en lugar de jugar se preocupaba por ir al campo a Chanchán, del sol, a recoger fragmentos, pero también fui involucrando a algunos de los chicos que me acompañaban y siempre había motivo de cultura. Cuando tuve 12 años hice mi primera exposición. Era la feria del colegio de San José y pedí yo que todos los chicos lleven algo que tengan en su casa. Llevaron pues desde vasijas hasta animales disecados. Los puse en una mesa con sus letreros a la entrada del salón y esa fue mi primera experiencia museográfica, ¿no? Qué interesante, desde el colegio ya estabas exponiendo, ¿verdad?, ante tus compañeros. Pero también te digo, tuve una crisis cuando terminé el colegio porque en los últimos años el Perú vivía una efervescencia juvenil muy fuerte. No te olvides, eran los años del 60 al 68, la época pues del Che Guevara, que veíamos nosotros como un héroe, la época de la revolución juvenil en París. Entonces
me metí también y me apasionaba también escribir, escribir poesía, gané por ahí algunos juegos florales en colegios, un poemario, me gané algunos cursos. Cuando ingresé a la universidad, estaba en la universidad, mejor me voy por arqueología y dejo la poesía porque prefería ser un buen arqueólogo y no un mal poeta. Entonces decidí, guardé mis pecados de juventud, de la poesía, ya cumplí con mi servicio revolucionario obligatorio y terminó todo y me dediqué exclusivamente a la arqueología, que era mi gran pasión. Bueno, y nos alegramos que hayas tomado esa decisión finalmente, pero todos sabemos que el camino de un arqueólogo es bastante largo, ¿no? Estudiaste en la Universidad Nacional de Trujillo y cuando te graduaste, ¿qué escenario encontraste? ¿En qué situación estaba la arqueología en nuestro país? ¿Contabas con los recursos para poder trabajar como te hubiera gustado? No, en ese tiempo no había ningún tipo de recursos. La única manera de desarrollar tus prácticas profesionales, incluso sin sueldo, era ir a meter algún proyecto, rogar que te reciban y llegar con tus propios medios. Prácticas con los arqueólogos americanos en la zona de Trujillo, y después tuve suerte que me admitiera en su equipo la doctora Mercedes Cárdenas. Trabajé con ella en Salinas de Chao, que fue también el lugar donde hice mi tesis. Y cuando tuve que comenzar a pensar en trabajar, bueno, en el norte había muy pocos arqueólogos. Yo diría que en mi profesión fuimos 3, y en la zona de Lambayeque no había arqueólogos, había el director del museo, que era el Museo Bruning, que se iba a jubilar, y casi con esa cosa del destino, un día me encontré con él en una circunstancia totalmente extraña, y él me dijo, bueno, yo quiero que tú me reemplaces sin conocerme. Entonces, yo creo que son esas cosas que uno no sabe que son el destino de los dioses, algo pasará por ahí, ¿no? Algo místico. ¿Y cómo descubriste o cómo llegaste a liderar este equipo que descubrió finalmente las tumbas del señor de Zipán? Bueno, el año 87, como muchos peruanos recordarán, fue una época difícil, con una crisis política, una crisis económica muy dura, y en ese tiempo yo ocupaba ya la dirección del Museo Bruning, y hacíamos lo posible por contener el saqueo masivo de los monumentos, pero ese año la crisis fue el caldo de cultivo para que los traficantes de antigüedades promuevan el saqueo, y la población se fue a saquear todos los monumentos, ¿no? Siempre había alguien que... Entonces comenzó el saqueo en Zipán, saqueó una tumba, y nosotros decidimos intervenir sin recursos, sin ninguna autorización, diríamos casi, porque no había voluntad de intervenir ni de hacer un trabajo oficial. Conseguimos algunas donaciones y comenzó el trabajo muy difícil, en momentos muy dramáticos que nos tocó vivir, pero salió bien y finalmente pues logramos salvar, yo siempre digo, no solamente descubrir, sino salvar de la destrucción este monumento y su maravilloso contenido. Bueno, y vamos a hablar de lo que significó el rescate y la salvaguarda de este monumento tras la pausa, un hecho que fue histórico, como lo anunciaste el día del descubrimiento. Ya volvemos. Conversábamos con Walter Alba y nos comentaba que en el año 87, cuando se descubrió las tumbas del señor de Zipán, se enfrentaba una crisis muy honda en nuestro país
que hacía que con los pocos recursos que tuvieran que defender el sitio arqueológico de Huaqueros, personas queriendo traficar con estas reliquias. Y mi pregunta fue, ¿qué situación dramática recuerdas que nos puedes contar sobre ese momento, ¿no? Algún momento en el que tal vez hayan sentido que realmente se encontraban en peligro o hayan dudado de si valía la pena tanto esfuerzo que estaban haciendo. Bueno, cuando se produce, comienza el saqueo, la policía requisa algunas piezas y comenzamos nosotros el intento de evitar el saqueo, pero era imposible. Entonces decidimos intervenir en lo que llamamos los arqueólogos un trabajo de rescate, un trabajo de emergencia, con muy pocos recursos. Tenemos apenas $500 donados por un patronato local. Creo que uno de los momentos más dramáticos fue cuando la gente estaba saqueando, llegamos a instalarlos. La gente no quería permitir que ingresemos. Lógicamente era un riesgo porque éramos dos arqueólogos, un arqueólogo y dos estudiantes, Richero, que me acompañó desde el inicio en esta aventura, y comenzamos nuestra instalación. Cuando llegamos a la población, que eran por la población y mucha gente del lugar, se oponían y decían que eso les pertenecía, que estaba en su terreno, en su territorio, que ellos estaban muriendo de hambre, mil argumentos. Bueno, al final la decisión era o salimos o nos quedamos. Entonces, el sargento me tocó, sí, digo, un sargento, ya no recuerdo, pero un hombre valiente, ¿no? Con 2 efectivos dijo, bueno, usted dirá, doctor. Entonces tenemos que seguir trabajando, no vamos a haber llegado hasta acá para salir corriendo, ¿no? Entonces yo les pedí a los pobladores, les hablé, me lanzaron piedras y finalmente les dije 5 minutos para retirarse. Y a los 5 minutos el sargento ordenó abrir fuego al aire, por supuesto, no queremos hacer daño a nadie. Pero la gente se dispersó, salió y comenzamos el trabajo. Todas las noches siguientes era un drama permanente, la gente pasaba por los afueras gritando, insultando, disparos al aire, en fin, fue una aventura. Pero también otro momento mágico fue cuando ya se descubrió la tumba, cuando teníamos una tumba con objetos de oro a la vista y lógicamente la noticia cundió por todos los alrededores y al final había gente incluso de vayan porque van a repartir el oro y llegaron al lugar donde estaba la tumba abierta a la vista de todos para que les repartamos el oro. Entonces fue una situación difícil. Al final los convencí que eso no era mío, no era de todos los peruanos, y que es lo que querían ellos, que si ellos trataban de ingresar, nosotros íbamos a resistir hasta el final. Entonces ahí fue el momento en que todos, después de una larga discusión, me pidieron que ellos querían ver, y tomé la decisión más riesgosa de mi vida, ¿no? Ahí había más de 1000 personas y ellos cuando me dijeron que querían ver porque querían enterarse, conocer, y era o ellos se lanzan al saqueo o qué pasaba, ¿no? Si yo me resistía a que no vean, era poner en jaque y decir que bueno, los arqueólogos siempre prohibimos que ingresen para que no vean lo que hacemos, porque bueno, en ningún proyecto arqueológico se permite pues el acceso abierto al público por razones estrictamente técnicas, ¿no? Pero yo tomé la decisión de permitirles, se formaron cola y comenzamos a ingresar y en 4 días por lo menos pasaron por el lugar unas 2000 a 3000 personas ordenadamente. Cuando la gente subía y veía la tumba con todo su esplendor
y les explicaba lo que significaba eso, fueron quedando como hipnotizados. Los hipnotizaste con el señor de Zipán para que entiendan, ¿verdad?, la importancia de este evento. ¿Y en qué momento te convenciste tú de la importancia? Porque a veces, no sé, tumbas se pueden descubrir muchas, restos se pueden descubrir muchos. ¿Cómo sabías que este descubrimiento era importante y se trataba, pues, de un personaje central en nuestra cultura? Primero cuando encontramos al guardián pensé que ya era una cosa importante. Cuando aparecen los primeros ornamentos, justamente el ornamento más maravilloso de oro y turquesa que parece representar al mismo señor de Zipán, fue lo primero que logramos ver. Yo siempre digo, fue casi como un encuentro, porque representaba la imagen del señor de Zipán. En ese momento yo entendí que estábamos frente a la tumba más importante que se estaba descubriendo del antiguo Perú. Y finalmente eso se corroboró, lo encontramos ya y comenzamos a develar los diversos ornamentos, y cuando aparece la corona semilunar entendimos que era el hombre más importante de su tiempo. ¿Y cómo convenciste al mundo entero o a las autoridades peruanas de este descubrimiento en un momento en el que no se dedicaba los recursos que tal vez se le dedica hoy a la arqueología, logrando incluso fundar un museo, ¿verdad?, para preservar este descubrimiento? Bueno, fue una gestión larga, difícil, con muchas dificultades, ¿no? Pero al final yo creo que alguien me daba un poco de órdenes, simbólicamente, ¿no? Entonces yo solo lo que hacía era actuar, y en ese momento tengo que reconocer que teníamos un equipo pequeño, pero con mucha decisión, con mucha capacidad de gestión. Entonces, la difusión que comenzó a darse a Zipán a través de los medios, la prensa de todos los continentes que acudía a cubrir esta noticia, nos ayudó mucho, y finalmente los contactos con colegas tan estimados como el doctor Tellenbach de Alemania y Christopher Dolan, que jugó un rol importante para conseguir más apoyo y difundir a nivel internacional este hallazgo. Y por supuesto, a nivel local, el apoyo necesario, el apoyo indispensable de Susana Meneses y Lucho Chero. Susana era la encargada de manejar toda la logística, pero también de hacer los trabajos de contacto, de promoción, de conseguir los recursos. En fin, yo creo que formamos de una manera muy instintiva un equipo donde asumimos responsabilidades diversas, pero que tuvo el éxito de conseguir llamar la atención para finalmente dar al mundo este descubrimiento. Bueno, y no solamente vino el descubrimiento, vino una gira internacional, ¿verdad?, en la que llevaste, digamos, este descubrimiento a todo el mundo y colocaste al Perú en el centro. ¿Cuál fue el efecto para nuestra economía, cultura, para el país de este descubrimiento a nivel internacional? Y si es que te lo esperabas. Bueno, yo creo que el punto de partida fue la publicación de el artículo en National Geographic el año 98, en del centenario de la revista de National Geographic, que nos dedicó cerca de 50 páginas para este descubrimiento, con el título Descubriendo la tumba más rica del Nuevo Mundo, con una circulación de 11 millones de ejemplares. Fue el punto de partida y ocultó Zipán al mundo. Después la presentación en Washington de este artículo ante la prensa internacional. Yo creo que esos fueron los puntos esenciales para que
Zipán deje de convertirse en un hallazgo fortuito o en una tumba más, llamarle la tumba más rica del Nuevo Mundo. Algunos medios periodísticos, bueno, con un trato totalmente periodístico, lo llamaron el Tutankamón de las Américas, pero en fin, esto nos ayudó mucho a que se difunda en el mundo y nos presente como un país que todavía hay muchas cosas por descubrir, con una historia fascinante que aún nos toca desentrañar. Increíble, el trabajo de tres, ¿verdad?, valientes arqueólogos defendiendo los restos de una tumba frente a miles de personas queriendo saquearla, termina en lo que hoy conocemos como la revalorización del señor Zipán y de nuestra cultura. Vamos a hacer una pausa, pero al volver queremos hablar también de esas personas en tu vida personal que de alguna manera te han acompañado en todos estos procesos. Mencionaste a Susana Meneses, ¿verdad? Quien fue tu esposa y te acompañó también en estas etapas de descubrimiento. Con eso nos volvemos. Estamos de regreso conversando con Walter Alba, arqueólogo, ¿verdad? Descubridor y protector de las tumbas del señor de Zipán, y nos contaba sobre esta persona que también fue crucial para, digamos, revalorizar este descubrimiento en nuestro país, Susana Meneses, quien además fue su primera esposa. Cuéntanos qué significó para ti en tu vida, ¿no?, la presencia de Susana, y qué significó también finalmente su pérdida. Bueno, Susana fue mi compañera por 30 años, ¿no? Nos casamos apenas, estábamos terminando la universidad y hemos trabajado juntos en la arqueología con la misma pasión con la que nos casamos y tuvimos 2 hijos, ¿no? Entonces, ella fue una compañera como todas las mujeres con mucha intuición, con mucha capacidad organizativa. Entonces, yo creo que hay que pensar en que parte de los méritos del trabajo de Zipán son también los de ella, ¿no? Y bueno, la tragedia de perderla fue para mí un golpe muy duro. Estuve 2 años solo, pasando una crisis muy difícil, pero bueno, finalmente he tenido mucha suerte en la vida, ¿no? Y volví a encontrar a otra compañera tan extraordinaria como la primera. Que también es arqueóloga. Además, cuéntanos un poco cómo conociste a Emma, con quien estás ahora y te acompaña. Bueno, conocí a Emma circunstancialmente cuando estamos terminando y habíamos ya concluido la construcción del museo. Nuestro equipo se tenía que terminar ya en Lima, el equipo que planificó el museo, y yo debía regresar a Lambayeque, ¿no? Entonces queríamos tomarnos una foto y pidieron que alguien para una revista quería una foto del equipo, y subió a tomar la foto una chica que era arqueóloga, ¿no? Además muy atractiva, y creo que la gente que me conoce saben que yo soy muy poco amigo de halagar o hacer piropos, y me salió piropo. Dije que bueno, la voy a salir muy linda porque la arqueóloga que tomaba era muy linda. Y bueno, Emma después me contaba, pensó, es otro señor que le gusta hacer piropos. Falso, porque nunca los hago, ¿no? Entonces, pero desde ese momento comenzamos a frecuentarnos, nos conocimos, y yo creo que todo puede resumirse en una frase: los arqueólogos también descubrimos entre nosotros. Tenía que ser una compañera que entendiera, sí, ¿verdad?, esta pasión tan sacrificada. Sí, exacto. Ahora ella ha dejado todo solamente por apoyarme,
por trabajar juntos y por criar mi último hijo, que ya tiene 15 años. Tienes 3 hijos, ¿verdad? Y 2 de ellos se dedican también a la arqueología. Cuéntanos un poco, ¿verdad? ¿Qué tan importante fue para ti ese rol de padre y cómo te sientes, bueno, sabiendo que tus hijos de alguna manera fueron inspirados por tu legado? Yo creo que ellos vivieron en la arqueología. En la casa todo era trabajo de campo y vivieron los momentos más difíciles, pero también pues más apasionantes, ¿no? El trabajo de campo. Y Nacho también tuvo su crisis, él quería ser pintor hasta que al final decidió también dedicarse a la arqueología. Bruno estudió también arqueología y los dos están pues también en lo nuestro, en lo que es la pasión por la arqueología. Esta es una realidad que nos toca a todos. Yo estoy orgulloso como padre, por supuesto, de que sigan mis pasos, pero ellos están forjando también su propio destino. Y mi último hijo está todavía terminando la secundaria, está en 4º año y no sabemos por qué va a estudiar aún, ¿no? Bueno, Walter, este año cumple 70 años, más de 45, ¿verdad?, dedicados a la arqueología en nuestro país. ¿Qué significa para ti cumplir esta edad y qué se viene para tu futuro? Yo estoy con toda mi vitalidad, con todo el entusiasmo, un poco incómodo porque no puedo salir al campo, pero estoy trabajando en proyectos, trabajando en un libro sobre los mochicas, estoy con apoyo de ENMA, estamos organizando todo este trabajo que es apasionante, pero también complicado, ¿no? De reunir todo una esta cantidad ideal para publicar un libro que sea para el gran público, que nos ponga, que exponga lo que significa la cultura mochica, sus logros tecnológicos, en fin. Pero también un poco preocupado porque a 70 años el Estado, las leyes me obligan a jubilarme. Entonces no quiero yo dejar de trabajar, entonces espero pues que me vuelvan a contratar, porque lógicamente yo quiero seguir trabajando por mi país. 45 años no es nada, como dice el tipo, pero yo estoy con todo el deseo de seguir trabajando. Quiero que me vuelvan a contratar porque lógicamente también con 800 soles de jubilación no voy a poder vivir, ¿no? Pero creo que por ahí pues el ministro se apiadará de mí y me volverá a contratar, ¿no? No, bueno, y definitivamente necesitamos, ¿no?, tu experiencia preservando el legado del señor Recipán, así que hay personas para las que la jubilación no debería existir, ¿no? O el retiro es la mayor condena. Cuéntanos, durante la pandemia, ¿qué ha sido lo más difícil de sobrellevar, ¿no? Porque no has podido ir al campo, no has podido salir, ¿verdad? ¿Has enfrentado alguna situación complicada? Ha sido una reclusión, no diría yo tan traumática, un aislamiento tranquilo y llevadero. Pero en algún momento, por ejemplo, tuviste la necesidad de ir al médico y lo dudaste por el riesgo que podía considerarse la pandemia. Sí, claro, por supuesto que tuve un problema dental un poco complicado y tuve entre eso el riesgo de contagiarme, entonces opté por lo que se hacía antes, ¿no? Tú mismo tienes que curarte y me saqué 2 dientes al estilo Mochica, es decir, a lo macho, solo, ¿no? ¿Y cómo te animaste a hacer eso? O sea, dijiste, voy al dentista, me contagio sí o sí, mejor lo hago en la casa. Sí, bueno, había que tomar esa decisión y
asumí, lo hice y bueno, salió bien, ¿no? Así lo hacían los abuelos y así hace la gente, ¿no? Bueno, definitivamente mucha valentía. En tu experiencia, ¿qué recuerdas como el momento más gratificante de toda tu carrera, ¿no? Sé que has mencionado varios en algunos momentos, como por ejemplo cuando regresaste con el señor Recipán a Lambayeque, luego de una exposición en el extranjero, el recibimiento de la gente, tal vez alguna de las condecoraciones que recibiste. ¿Cuál ha sido, crees tú, uno de los momentos más gratificantes de tu carrera? Yo creo que el más gratificante fue cuando los restos del señor de Zipán, los ornamentos, regresaron después de su restauración en Alemania. Primero fueron con honores de jefe de Estado en la base aérea de Las Palmas de Lima, un hecho también inusual dentro del mundo diplomático, pero que significaba la reivindicación de nuestro pasado. Y después de eso, la recepción en Chiclayo, ¿no? La gente de Chiclayo se volcó a las calles masivamente, la gente arrojando flores desde los balcones, y nadie hablaba de joyas, hablaban del retorno del señor de Zipán. Yo creo que lo más importante de ese hallazgo es que no hemos descubierto joyas, un tesoro, mucho oro, sino hemos descubierto una presencia humana. El señor de Zipán representa un personaje del antiguo Perú. Y cuando se produjo este ingreso, esa recepción apoteósica en Chiclayo y en Lambayeque, fue el momento en que yo sentí que estábamos realmente revalorando nuestro pasado, nuestra identidad. Y finalmente, Walter, ¿con qué mensaje nos quisieras dejar? Este programa trata de celebrar y reconocer a los peruanos al Bicentenario, pero también dejar tal vez algunos indicios de cómo deberíamos reconstruir el Perú de aquí en los próximos 200 años. ¿Qué mensaje nos podrías dejar en este contexto? Bueno, yo creo que el mensaje es sobre todo para la juventud. Para ellos, en quienes reposa el futuro del país. Los jóvenes, a nivel personal, lo que tienen que preocuparse es por trabajar, desarrollar su vocación con la pasión y con la entrega que va a servir para dar resultados, pero también asumir la responsabilidad de saber que han nacido en un país con muchos problemas, pero más allá de eso, en un país que tiene un potencial extraordinario. Nosotros tenemos que forjar nuestro futuro y el joven necesita ese futuro, pero pensando siempre en nuestras raíces, pensando siempre en nuestra identidad. Nuestra nación tiene raíces profundas y en esas raíces profundas tenemos que nutrir nuestra identidad para forjar una nación poderosa, una nación con sentido nacionalista, valga la redundancia, sin ir a lo político. Nacionalista es saber que tienes la fuerza para mover el país. Y ese mensaje es el que me parece para mí importante. Tenemos que asumir la responsabilidad de seguir forjando una nación fuerte, un país libre, un país potente, porque tenemos material necesario, nuestra gente, nuestros recursos. Yo creo que tenemos que marchar con entusiasmo. Ninguna pandemia, ninguna crisis política, ninguna crisis económica nos va a parar. Bueno, y con esa determinación vamos a terminar el programa. Muchas gracias, Walter, por habernos acompañado, por habernos dejado este mensaje. Tenemos que encontrar las fuerzas de nuestro pasado, revalorando nuestra cultura para imaginarnos un mejor futuro. Y ese definitivamente es un mensaje hermoso que le dejamos a la juventud. Muchas gracias por ser un peruano al Bicentenario.
Muchas gracias a ustedes este privilegio. Bien, y gracias a quienes nos han acompañado esta noche en esta conversación. Los invitamos a seguirnos en nuestro siguiente programa aquí en Peruanos al Bicentenario. Muy bien, además espero que les haya gustado, eso es lo principal. Sí, la que va a estar feliz es mi mamá. Gracias por dedicarte también a lo mío. Adiós.